Presencia de Alejandro Cepeda, maestro en políticas públicas, quien como cada viernes nos acompaña en Mesa de Análisis, en lo que se incorporan nuestros compañeros Iván Gómez y Luz Serrano. Pues arrancamos, Alejandro, mucho que platicar. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Niria. Pues muy contento de estar aquí como todos los viernes. Muchas gracias. Oye, y con las manos frotándotelas así porque hubo mucho material, ¿no? Sí, claro, estuvo muy interesante el fin de Sí. semana. Definitivamente se cumplieron algunas expectativas que teníamos sobre las elecciones en el Estado de México, en Coahuila. Y por otro lado, pues hubo también Ajá. algunas sorpresas ahí. Algunas sorpresas, sí, hay que recordar, al auditorio es un tema del que hemos hablado, las elecciones y los resultados electorales ahí en el Estado de México y Coahuila, y lo que vamos a analizar el día de hoy es este panorama entonces que se espera para el 2024, las diferencias de los porcentajes en los votos y demás, y sobre todo también porque lo tenemos o lo tomamos como referencia. Hay que recordar que para el próximo año elegimos o se va a renovar la presidencia de la República, se van a renovar, por lo menos acá en Sonora, alcaldías, diputaciones locales y demás. O sea, va a ser una jornada intensa, muy, pero muy importante. Y esto de cierta manera, pues es como un preámbulo, ¿no? Un preámbulo en cuanto a organización, un preámbulo también en cuanto a la participación ciudadana, etcétera, etcétera. Pero bueno, te cedemos la voz, Alejandro. Empezamos contigo. Estado de México y Coahuila. ¿Se esperaba? ¿Se cumplieron las expectativas? ¿Se atinaron con los pronósticos? ¿Cómo ves? Claro, pues hubo algunos comentarios atinados, creo, inclusive pues platicamos la semana pasada sobre cuáles eran nuestras perspectivas, ¿no? De lo que iba a suceder este fin de semana pasado, y lo que se cumplió fue precisamente los ganadores, ¿no? Habíamos establecido que Jiménez era muy probable que iba a ganar en el estado de Coahuila. Lo que no se cumplió es realmente el porcentaje en los dos estados que habían previsto las casas encuestadoras. Entonces, en el caso de Coahuila, tuvimos a Jiménez con un 56% y a Guadiana en segundo lugar con un 21%. Entonces, aquí estamos viendo que hubo una diferencia de 35 puntos porcentuales. Entonces, de verdad, ni una casa encuestadora creo se acercó a esa diferencia tan grande en el estado de Coahuila. ¿Y esto qué significa, creo, para el estado, ¿no? También para las elecciones en el próximo año? Y que creo que hay un cierto consenso sobre el significado de esto, es que no se gana con cualquier candidato. Ah, Sí. claro, excelente, sí, sí, sí. Entonces, hay mucha conversación sobre que el partido Morena había puesto a distintos candidatos y que independientemente de qué candidato fuera, pues que iba a ganar por esta ola morena, ¿no? Creo que esto viene a probar que definitivamente todos, independientemente de qué tan fuerte sea tu partido y que se encuentre en la presidencia, necesitas un buen candidato para ganar en los estados. Y creo que un 35% de diferencia en un estado como lo es Coahuila, pues te dice mucho al respecto de que... Oye, y me quiero detener en esto que comentas porque yo no sé si tú tengas esta percepción, pero me parece que ahí es como, no sé si el talón de Aquiles o el área de oportunidad de Morena, el hecho de formar cuadros desde las bases, es decir, de pronto hemos visto que han incursionado al partido, al PT también, muchas personas de la sociedad, de otros rubros, de otros ámbitos, no meramente personas que han tenido desde siempre una carrera política o que vienen de familias que en el pasado también la tuvieron, pero me parece que ahí todavía hay mucho por hacer en cuanto a formación de cuadros. No sé qué Claro, ¿no? opinas. La educación de la militancia es imprescindible para tener un proyecto político, y creo que realmente ese es el proyecto político de Morena, y eso es a lo que se deberían de estar abocando, en generar pues una nueva cultura política dentro de los jóvenes para que puedan acceder a tanto a los puestos burocráticos que se requieren, o para los puestos políticos y de elección popular, ¿no? Porque igual dentro de la campaña vimos un Guadiana pues no tan movido, digamos. Por ejemplo, definitivamente creo que Jiménez hizo un mejor trabajo vociferándose ante la población ahí de Coahuila y también ante la población de México, y no por eso pues hubo una diferencia de 35 puntos. Ok, qué interesante, ¿no? Eso acá. ¿Y en el Estado de México qué tal? Sí, por otro lado, en el Estado de México, pues Sí. definitivamente se tenía previsto que ganara la maestra Delfina. Estábamos platicando antes de que comenzáramos, sobre la diferencia de porcentaje, que la mayoría de las casas encuestadoras daban alrededor de un 20%, un 15%,
y esto no se cumplió, ¿no? Se cumplió que ganara la maestra, pero no se cumplió que la diferencia de los puntos porcentuales entre las dos candidatas. Alejandra del Moral sacó un 44%, mientras que la maestra Delfina un 52%. Entonces, un 8% en el Estado de México, si bien pues el PRI había estado 90 años ahí, se previó que iban a ganar con mucho más diferencia. Entonces, definitivamente esto habla, por un lado, pues que la población definitivamente apoyó a la candidatura de la maestra Delfina, pero por otro, que las estructuras dentro del Estado de México del PRI tienen un buen funcionamiento, ¿no? Porque creo que a pesar de que hubo pues buen apoyo popular hacia la maestra Delfina, pues un 44% en el Estado de México no es poca cosa hablando de números absolutos, ¿no? Entonces, okay. Oye, a mí me impresionó también la forma tan rápida de asumir la derrota, ¿no? Por parte de, porque, bueno, también yo creo que tiene que ver mucho con la diferencia, no sé, pero en otras elecciones o en otros años, en otros contextos, todos se declaran ganadores inmediatamente, ¿no? claro. Y aquí claro. inmediatamente ella dijo, pues sí, soy valiente, emitió un discurso, este discurso también fue muy sonado, decían ahí es que la dejó sola, ¿no? El dirigente del PRI y muchas otras, pero reconocerlo de forma tan inmediata, a mí se me hizo curioso, ¿eh? Claro, sí, y igualmente muchas personas comentaron sobre cómo posterior a que la dirigencia supiera que se había perdido el Estado de México, ciertamente la abandonó, ¿no? Y se fueron directamente con el gobernador electo de Coahuila a celebrar. Entonces esto también habla sobre el trato, creo, a la militancia que se tiene por parte Claro. de las dirigencias y creo que esto pues podría generar un descontento entre la militancia del PRI sobre el trato que se tiene a sus candidatos. Por otro lado, y creo que es importante platicar sobre esto, son los niveles de participación en ambos estados. Sí, el Estado de México sorprendió un poco siendo una elección tan relevante, pues vimos que hubo solamente un 50% de participación ciudadana, que es un tanto baja. ¿No? Entonces, si tenemos 12 millones de personas dentro del padrón electoral, pues votaron solamente 6 millones. Creo que la tarea del partido Morena y de cualquier partido dentro del Estado, y inclusive de los candidatos presidenciales, va a tener que ganar las simpatías dentro del Estado de México para que empiece a votar más personas, porque creo, como bien habíamos platicado, pues el Estado con el padrón electoral más grande, entonces, por lo tanto, es deseable tener una alta participación dentro de ese Estado, porque ese Estado solo te puede dar una victoria presidencial, entonces, creo que esa es la labor que se tiene que hacer. Muy bien, bueno, pues está muy interesante. Vamos a ir a mensajes, son resultados, ¿no? Electorales en Coahuila, en el Estado de México, el panorama que se visualiza para el 2024, los resultados, las diferencias en porcentajes, está muy, pero muy interesante. Continuamos contigo, Iván, si te parece. Ya Alejandro nos dio por ahí sus puntos de vista. Claro que sí. Como bien se ha dicho en estos últimos días, acerca de que las elecciones de 2023, sobre todo la del Estado de México, reflejan un termómetro para la elección presidencial. Creo que sí es un claro ejemplo. Yo mencionaba la vez anterior que compartimos el viernes, que no necesariamente, porque ha habido casos donde el partido que gana en la elección del Estado de México no necesariamente es el partido que gana la elección presidencial. Sin embargo, yo creo que en esta ocasión podría haber un parteaguas, ¿no? O sea, vemos una coalición liderada por Morena muy fuerte en el Estado de México, que inclusive en la elección de 2017 ya había sido muy competitiva contra el actual gobernador Alfredo del Mazo. Sin embargo, finalmente este año ya logra la victoria y esto demuestra el acomodo de las fuerzas políticas, tanto de la misma coalición ganadora, pero también de la oposición, ¿no? O sea, ¿con qué voy a esto? En cuanto a la coalición ganadora, y ya encaminándonos hacia la etapa presidencial, pues también los presidenciables que apoyaron la candidatura de Delfina de alguna manera se vieron favorecidos y se van a ver favorecidos con su victoria, ¿no? O sea, su victoria que ronda en alrededor de 3 millones de votos, que van a ser votos importantes para movilizar en 2024.
¿Y quiénes serían aquellos que no se vieron tan favorecidos? Pues los que promovieron la candidatura de Guadiana, ¿no? en el estado de Coahuila. Y es muy curioso porque dentro de los mismos presidenciables hubo quienes estuvieron y dieron todos los kilos para favorecer a Guadiana en Coahuila, y quienes estuvieron más del lado de Delfina, ¿no? Que a final de cuentas es el mismo partido político, intereses comunes en cierta forma, porque forman parte del mismo proyecto. Sin embargo, pues el hecho de alcanzar una votación mayoritaria en una gubernatura pues, define muchas cosas para el siguiente proceso, ¿no? Entonces, yo ahí pensaría en la redefinición de los acomodos hacia la presidencia por parte de Morena, y desde luego el reacomodo de las fuerzas políticas en torno a los partidos de oposición, ¿no? O sea, claramente se ve, y es lo que comentaba también la semana pasada, que en cuanto al PRI significa el fortalecimiento de los hermanos Moreira como líderes en el norte del estado, ¿no? Y por lo tanto del partido, ¿no? Entonces, yo ahí vería un poco en desventaja ya Alejandro Moreno Cárdenas, porque no hay ninguna gubernatura que él haya impulsado y que haya sido ganadora. Tanto Durango como Coahuila son estados que a final de cuentas los Moreira tienen una gran influencia, y el actual gobernador de Coahuila también, Miguel Riquelme. Entonces, de alguna manera es una cuota de poder importante para esta familia, ¿no? El gobernador Alfonso del Mazo, ahí los votos que se hayan logrado en el Estado de México, yo sí diría que son un esfuerzo que él hizo con apoyo de su estructura de gobierno, porque finalmente sí hubo una ruptura dentro del mismo PRI en la elección del Estado de México. Por un lado, Alejandro Moreno Cárdenas impulsaba hasta todavía, después de haber perdido las elecciones, la continuidad de la alianza y tratar de imponer un candidato que inclusive podía ser el candidato del PAN, ¿no? Enrique Vargas. Y por el otro lado, Alfredo del Mazo, él quería poner a una candidata priista, como fue finalmente Alejandra del Moral. Fue una candidata que perdió. Sin embargo, también ahí vale destacar, generó alrededor de 1.5 millones de votos, que son los 1.5 millones de votos que él puede capitalizar de aquí también a las próximas elecciones. Y finalmente el PAN, que se le ha visto como el gran perdedor en ambas elecciones, por el número de votos que generó tanto en Coahuila como en Estado de México, ¿no? Cabe destacar ahí 2 puntos. Por un lado, en ninguna de las 2 elecciones promovió directamente un candidato. En ambos, como dije hace un momento, eran candidatos que venían de las filas del PAN. Sin embargo, también la participación electoral que tuvo el partido fue muy poca, ¿no? Y fue una de las grandes críticas que se le hizo a Marco Cortés. Entonces van como coalición de oposición, van muy desvalijados hacia 2024, a la par de lo que ya comentábamos, que no tienen un proyecto político claro, no tienen una propuesta de candidato muy bien definida. O sea, está Santiago Krill, está inclusive Lili Telles, pero no hay como un candidato que refleje la unidad del partido y que refleje los mismos valores tanto del PRI como del PAN como del PRD, ¿no? Y está el otro, que es Movimiento Ciudadano, que sin competir, yo sí lo vería como un ganador, ¿no? Fue un ganador sin participar, porque al final de cuentas cuida su marca, cuida su imagen política e invita al Partido Acción Nacional a negociar una posible candidatura. Obviamente sin el PRI, ¿no? No, está muy interesante, no, está súper interesante. Luz. Bien, pues yo creo que igual coincido con lo que se ha comentado. La primera reflexión que yo me quedo es la reafirmación que en la importancia que hay de tener poder económico y poder político, y esto me refiero con Morena, ¿no? Creo que queda claro que el aumento en sus gubernaturas, en sus perfiles que hoy son políticos y funcionarios, pues ayuda y da mayor capacidad, y lo demuestra en un crecimiento que tuvo en el incremento de voto en el caso del Estado de México, en haber pasado de la elección de 2017 de 1.700.000 votos, pasó a más de 2 millones, ¿no? Entonces, creo que esto es reafirma, ¿no? Y en eso pues también hay una seguridad por parte de Morena,
de sus gobernadores hoy día rumbo a la elección presidencial. Entonces sí creo que hay un arsenal que se debe cuidar, porque aunque en votos y en porcentaje es menor en el caso de Coahuila, pero sí nos muestra un panorama que en el caso de las fracturas de la coalición también permea de manera irreversible, en este caso haber perdido una gubernatura, que sabemos que hay otros factores externos en el caso de Coahuila también, que ya van a ser prácticamente más de 100 años de la permanencia del PRI, ¿no? O sea, se va a obtener con esto, pero creo que sí queda una reflexión, ¿no? De valoración y de la capacidad que hay en movilización tanto política y económica, eso es un hecho, ¿no? Y que los fortalece rumbo a 2024, pero que también las probables fracturas y coyunturas internas que haya en el partido, pues pueden permear, ¿no? Aun cuando vemos y queda claro una oposición desdibujada, ¿no? Porque aquí sí veo a una oposición, coincido con lo que me comentaba Iván, ¿no? En el caso del PRI, pues bueno, vemos el empoderamiento de otros grupos políticos. Sin embargo, creo que también, aún así con el empoderamiento en el caso de Coahuila, con el grupo de Moreira, no representa el porcentaje de votos que permita a ellos liderar, por ejemplo, ¿no? La contienda presidencial. Claro. Sin embargo, comparándolo internamente con la alianza, pues aún en esta pérdida, voy a citar un poquito lo que comentaba la vez pasada, ¿no? Como que les permite negociar internamente también con el PAC, ¿no? Y empieza otra vez este debate, ¿no? Que hay como en el que, bueno, tú pusiste aproximadamente 900,000 votos o menos, ¿no? En este caso con el PRI, ¿no? Que puso más en el caso del Estado de México, ¿no? Más de 1,5 millones de votos. En ese sentido, creo que la alianza es la que sí se ve desdibujada, a tal punto que ahorita la conversación, que tiene que ver mucho con el tema de las corcholatas, tiene la capacidad de tener la conversación nacional, y sabemos que la sucesión viene de ahí al momento, digo, y también en tiempos, o sea, el tiempo no perdona, entonces vamos muy avanzados en el término de visibilizar a las corcholatas como los sucesores únicos, ¿no? O sea, ya no estamos hablando ni siquiera de una oposición en este sentido, ¿no? O sea, algo que es interesante es que ver que incluso la militancia en el caso del PAN no están exigiendo a Marco Cortés. Se comentó mucho, ¿no? Como que de renuncia, también a Alito, pero aún así hay una posición de no sé, yo creo que de apatía o quién sabe cuál ha de ser sus negociaciones, pero no hay una iniciativa, por ejemplo, ¿no? De impulsar, de acelerar, más que el anuncio que hicieron, ¿no? Que de hasta el 26 de junio tienen como límite, ¿no? Para anunciar su mecanismo, de elección del candidato presidencial. Entonces, al menos la conclusión que es visible para la ciudadanía es un fortalecimiento evidentemente de Morena, como movimiento, como coalición, pero también la fortaleza del presidente como un liderazgo, y el debilitamiento de la oposición se ve definitivamente gris, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Algo que me gustaría también destacar, y que el domingo reflexionaba en un primer momento, como a partir de las redes sociales, se veía una movilización de voto, pero vemos que no, que la participación ciudadana sigue siendo baja, ¿no? Entonces también esto es una preocupación en general, independientemente, yo creo que a nivel partidista, yo creo que como es un asunto de democracia, es un asunto de participación y que nos compete a todos, y vemos que el abstencionismo permea también en los resultados, ¿no? A tal punto que ganamos con porcentajes muy bajos, aunque representen votos un número grande que podemos hablar de millones, pero comparado con los 12 millones en el caso del Estado de México, no cumple, no representa. Sin embargo, yo creo que ahí sí también sería una preocupación de cara al 2024, ¿no? Con la población, que siempre es un reto, que decían que estaba baja el porcentaje de participación, se hablaba de 49-50%, ¿no? Pero ya revisando los históricos del Estado de México decían que tampoco era como muy avasallante en otros periodos electorales. Entonces creo que es algo que también sería importante revisar, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hay varios puntos que
que se pueden observar de esta elección. Se ha platicado mucho, pero en definitiva detonó todo lo que es el camino rumbo a las elecciones de 2024. Está muy interesante, ¿no? Todo esto. Rescato también lo que comparte Luz, ¿no? Acerca del debilitamiento de la oposición, del tema político económico. Lo que comenta Iván me parece muy interesante, Movimiento Ciudadano, fíjese, o sea, que de hecho ya se visualiza y desde antes se visualizaba como una marca que a futuro, yo no sé si para el próximo año, pero quizá no sé si para el 2030 se pueda ver como una marca que puede dar batalla o puede dar por ahí, puede dar pelea, ¿no? Es decir, sin haber competido, como dices, pues sí se va de cierta manera fortaleciendo. Y algo que comentaba Alejandro que también me parece muy interesante es que de todas maneras sí es importante que haya buenos candidatos y candidatas, ¿no? Es decir, porque los resultados también y las encuestas pues son análisis que se hacen previos, son mediciones que no son necesariamente exactas, pero que la diferencia pues no fue tan abismal como se había pensado, pues en una de esas y en algún estado puede ser de cuidado, pues, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante. Ahora, el Consejo Nacional de Morena, próximo Consejo Nacional de Morena, Marcelo Ebrard ya anunció que renuncia a partir del lunes 12 de junio y este es todo un tema. Vamos a regresar con esto de espera, además para el próximo Consejo Nacional de Morena. Y también interesante las repercusiones que podrían surgir entre los aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Marcelo Ebrard, canciller, ya anunció que deja el cargo. Desde la dirigencia nacional de Morena también se hizo el comentario de que se esperaba que las otras corcholatas pues también renunciaran próximamente en lo sucesivo, y es todo un tema además y tiene mucha expectativa. Alejandro, iniciamos contigo. ¿Qué se espera para el próximo Consejo Nacional de Morena? A mí me gustaría rescatar un poco sobre la cena de esta semana, que creo que fue un preludio, ¿no? Que fue un llamado a la unidad para las corcholatas. Y creo que aquí es muy relevante la participación que tuvo Andrés Manuel López Obrador y el hecho que lo hayan realizado de forma pública, ¿no? Se reunieron en un restaurante, que eso era completamente innecesario, sí, creo yo, ¿no? Se pudieron haber reunido en Palacio, en donde no hubiera estado tan abierto para la opinión pública, que no estuviera prensa, pero lo hicieron así por algo, pues, ¿no? Tenía un fin, y ese fin era precisamente, creo, este llamado a la unidad y este llamado del presidente de decir, pues, que básicamente no debe haber una lucha interna entre Morena, porque creo que esto es lo único que llegara a poder peligrar para ellos la presidencia, realmente que hubiera una división o un quebrantamiento interno dentro de los mismos candidatos. No sé, imaginémonos un supuesto en donde uno de las corcholatas se vaya, por ejemplo, a un partido como un Movimiento Ciudadano, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que esto sí sería lo único que podría peligrar el acceso a la presidencia por parte del partido Morena. Entonces creo que el hecho de que el presidente haya tomado la decisión de reunirse con ellos a la vista del ojo público, a la vista de la prensa, y que esta cena haya sido como salió. Todos vimos la fotografía en donde todos están en la puerta con el presidente enfrente sonriendo y ellos enseguida de él. Entonces creo que aquí esto demuestra fuerza, esto demuestra unidad tanto para la militancia como para la población. Creo que es logra tener esa percepción que el partido quiere, en contraste con lo que está sucediendo dentro de la alianza PRI-PAN, en donde pues todavía no se logra tener un candidato afín, todavía no se logra poder posicionar a alguien en particular. Entonces todo esto viene a partir de que el domingo se reúne el Consejo Nacional de Morena, presidido por el gobernador Alfonso Durazo. El gobernador ya mencionó que sí, se les va a pedir ya en el domingo, pues que renuncien a sus cargos lo más pronto posible. Seguramente para la próxima semana ya todos los corcholatas van a haber renunciado a sus cargos. Entonces, pues ya habías mencionado que ya renunció el canciller Marcelo Ebrard, faltan los demás. Creo que a lo mejor se adelantó un poco, digamos, porque lo anunció un día después, ¿no? De la reunión esta que tuvieron, mientras que los demás pues todavía están ahí. Inclusive vimos un tuit muy hablado, ¿no? Del secretario de Gobernación, en donde mencionaba que los tiempos de Dios son perfectos. Entonces esto especuló mucho, ¿no? Unos comentaban que bueno, eso significa que él va a ser el
el que va a tomar la presidencia, pero no. Creo que, inclusive volviendo al tema anterior, creo que se logró posicionar a la encuesta por parte de Morena como un método de elección legítimo al hecho de que Guadiana, y va a sonar extraño, pero el hecho de que Guadiana haya sido candidato para gobernador y haya perdido por tanto, creo que eso en cierto sentido fue un poco previsto, ¿no? No era el mejor candidato realmente para esa posición, pero ganó las encuestas. Entonces, el hecho que haya ganado en las encuestas y haya sido el candidato le está dando bastante legitimidad a este medio de elección, y creo que esto logró que los candidatos confiaran realmente en que el proceso va a ser limpio, ¿no? Actualmente, pues, va ganando la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en el porcentaje de votación. Pero, y otra cosa, el presidente ya anunció cuáles van a ser el estilo de las preguntas, se adelantó un poco al Consejo Nacional en el estilo de las preguntas. Uno pensaría que simplemente es una pregunta como de popularidad, ¿no? Pero realmente sí tiene preguntas como cualitativas, en el sentido de, ¿consideras que esta persona, por ejemplo, es honorable? ¿Consideras que esta persona...? No, ese tipo de preguntas que tal vez, y para un proyecto político que solamente tal vez interesaría si lo conocen o si no la conocen, o si consideran que es como presidenciable, pero no, va a contener como 5 o 6 preguntas de ese tipo de carácter. Entonces, pues, considero pues que está interesante. Sí, considero que es un método de elección, pues, que se ha legitimado a través de estos años. Inclusive, pues, ya habíamos platicado sobre cómo el PRI y el PAN, pues, ya están tratando de establecer su propio tipo de encuesta, y la verdad que es un método confiable, y pues a ver quién sale el ganador Está interesante. el proceso. No, sí, está muy interesante. Iván. Claro. Destaco también la reunión que hubo esta semana con el presidente, principalmente por un punto. Sí hay una muestra clara de unidad entre todos los líderes políticos del partido, pero la figura de unidad es el presidente de la República, ¿no? O sea, no pensaría que hay otro liderazgo, inclusive entre los presidenciales, que se equipare al liderazgo que representa el presidente, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas, para la sucesión presidencial es muy obvia la influencia que va a tener el presidente, tanto en su posición de poder, pero también en el imaginario colectivo, ¿no? O sea, se podría decir, y me atrevería a mencionarlo, que la misma ciudadanía que está con Morena, que está con el proyecto de nación del presidente, volvería a votar por el presidente. O sea, asumiría que el que gane Morena es la reelección del presidente de la República que gobierna, ¿no? Y ya en cuanto a los puntos que pudieron tratarse en esa reunión, yo destaco, además de lo que mencionó ahorita Alejandro, un artículo, una columna que escribió Jorge Cepeda Patterson, donde él describía algunos de los puntos que se habían discutido, que hubo después algunas críticas donde si todo era verdad o todo lo que comentaba si se había discutido, pues es que precisamente se acordó la renuncia a partir del 15 de junio, ¿no? Es decir, después de la reunión del Consejo Nacional, Ebrard decidió anunciar su renuncia previamente. Yo diría que por 2 razones. Una, presionar a que todos los demás lo anunciaran, como ya lo anunció también Ricardo Monreal, como lo anunció Manuel Velasco, también Gerardo Fernández Noroña hizo lo propio, pero también porque él siempre ha visto que la carrera presidencial debe ser una elección primaria a 2, ¿no? A 2. Okay. Y el anuncio previo se obliga al tercer y cuarto lugar, pues, a buscar las maneras, pues, de posicionarse más, ¿no? Que ya es muy poco tiempo, pero pues de alguna manera pues, les pone el pie, pues, para descarrilarlos, ¿no? En segundo lugar, el proselitismo entre el 15 de junio y la tercera semana de agosto. Es decir, ellos van a poder hacer campaña una vez que hayan renunciado a su cargo en este periodo de tiempo, para que finalmente se realice la encuesta en el mes de agosto y los resultados puedan salir el 15 de septiembre. Para esto habría una mesa de negociación donde participarían los líderes del partido, también las casas encuestadoras, para definir
las preguntas que... Las preguntas. Ajá, las preguntas que bien Alejandro ya mencionaba un poco sobre la opinión que tenía el presidente y al mismo tiempo sobre la metodología de la propia encuesta, que los estatutos de Morena ya hablan claramente sobre este método de elección de candidaturas, pero la misma suspicacia ha obligado a fortalecer el mecanismo, ¿no? Entonces fue un acto de común acuerdo, sobre todo entre los más desconfiados, que veríamos allá a Monreal, que veríamos Ebrard, definir un mecanismo de encuesta que sea muy preciso, sobre el que los cuatro estén de acuerdo. Muy bien. Y finalmente, con esto cierro, los resultados. Pues obviamente, quien gane la encuesta va a ser el coordinador del proyecto de la Cuarta Transformación hacia la presidencia, es decir, va a ser el virtual candidato. El segundo lugar podría ser el coordinador de los senadores. El tercer lugar, el coordinador de los diputados federales. Y por último, el cuarto lugar tendría una posición relevante dentro del gabinete, ¿no? Entonces, está interesante. Este último punto no me atrevería a decir que va a ser de esa manera porque tengo ahí también mis dudas, pero así fue como lo comentó Cepeda Patterson, ¿no? Bueno, no quiero que se acabe esta mesa sin la intervención de Luz. La verdad es que nos queda muy poquito tiempo, Luz, pero en un minutito más o menos, ¿qué podrías rescatar también de esto? Solamente destaco la visión de unidad, pero también de ritualidad, ¿no? O sea, que creo que efectivamente la ritualidad legitima el proceso, no solamente a nivel partidista, sino a nivel nacional y con la ciudadanía, ¿no? De tal manera que todos los procesos, los llamados por un líder social y moral que representa, va más allá de un partido y es algo que lo tiene muy claro el presidente, ¿no? Esto no es una elección presidencial nada más, o sea, es la continuidad de un liderazgo social y moral y se ha visto desde el punto de un llamado que me hace rememorar a la última cena, ¿no? Donde incluso se podría conversar algo sobre las posibles traiciones en un afán de prevención de parte de los candidatos, ¿no? Eso es meramente una percepción un poco en este simbolismo que carga y que se me hace muy interesante, o sea, y que nos lleva a toda la nación a tener la conversación ahí, la mirada. Otro punto también, y que sí se espera esta visión de unidad por un liderazgo que es el presidente, sin embargo también dependiendo de quién resulte por este procedimiento, serán los grupos de interés y de poder que se muevan, porque cada candidato de manera natural representa, pero incluso dentro de la oposición. Entonces, es muy interesante lo que se maneja. Vemos y se ha platicado mucho sobre los tipos de liderazgo, lo que implica un liderazgo de Ebrard, por ejemplo, ¿no? Y que otros partidos de oposición, pues, tras la mesa, ¿no? Estarían apoyando esa candidatura. Vemos evidentemente también el liderazgo de Claudia, ya hablábamos algunos otros partidos que incluso, ¿no? Hasta integrantes de sus propios partidos prefieren, en lugar de apoyar ese llamado o alzar la mano, están apoyando a otros candidatos. En el caso de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, el liderazgo también, pues vemos del secretario de Gobernación, moviliza otras bases también que tienen que ver con otros partidos. Entonces creo que va a ser interesante, ¿no? Se hablaba de la encuesta. Evidentemente creo que se ha legitimado, o sea, no solamente en los mecanismos, sino a nivel narrativo y a nivel mediático, ¿no? También creo que está siendo incluso de referencia para la oposición a considerar en el método de elección de sus candidatos, ¿no? Entonces creo que evidentemente pues estaremos todos pendientes, ¿no? Sobre los resultados. La contienda ya está, prácticamente esto está acelerado, pero pues sí, se espera. Yo creo que todos los perfiles tienen las competencias, tienen grupos muy interesantes que se movilizarán con base quienes resulten los, pues ya prácticamente el candidato oficial, ¿no? Muy bien. Para la presidencia. Pues muchísimas gracias.